más allá de la pantalla, se inspira en hechos reales, ha cambiado a lo largo de los años y esconde un trasfondo psicológico tan perturbador como su aspecto. Hoy exploraremos el origen, la evolución y el impacto de este monstruo del horror. Esta es la historia de Leatherface. A pesar de que Leatherface es un personaje ficticio, su historia tiene raíces en una figura real, Ed Gein, el infame asesino y ladrón de tumbas de Wisconsin. En la década de 1950, la policía descubrió que Gein desenterraba cuerpos y usaba la piel y huesos de sus víctimas para fabricar ropa, muebles y máscaras. Su retorcida obsesión sirvió de inspiración para algunos de los asesinos más escalofriantes del cine, incluyendo a Leatherface. Cuando Toby Hooper y Kim Henkel crearon The Texas Chainsaw Massacre en 1974, querían un villano aterrador que representara el salvajismo
enfoque más exagerado y cómico. Leatherface es más expresivo y hasta muestra ciertos rasgos infantiles que lo hacen aún más perturbador. De 1990 a 1995 se hicieron una serie de películas con cambios radicales. Siguieron en 1990 Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3 y The Next Generation en 1995. Se tratan quizás de las películas menos favoritas de la franquicia. Aquí intentaron reinventar el personaje, pero se perdió la esencia de Leatherface de Hooper. El protagonista es más como un asesino estándar, sin el mismo impacto que tuvo en sus primeras apariciones. A partir del 2003, la franquicia se reinició con The Texas Chainsaw Massacre, que fue protagonizada por Andrew Briniarski como Leatherface. En esta película lo presentaron con una historia de fondo más desarrollada. Es ahora un asesino más fuerte y brutal. La película tuvo mucho éxito, lo que hizo que en 2006 hicieran una precuela, The Beginning, donde se explora la infancia y el abuso que recibió por parte de su familia. A partir del 2013 surgió otra etapa de reboots, comenzando por Texas Chainsaw 3D y Leatherface en 2017. Aquí quisieron darle un giro al personaje, como retomando el tema de su infancia de forma más concreta y hasta mostrando una versión más humana. Posteriormente, en Texas Chainsaw Massacre del 2022, nos presentaron a un Leatherface con unos años encima, regresando para seguir haciendo lo que le gusta, más masacres. Ahora, ¿qué hay detrás de la máscara? Leatherface no es un asesino común. A diferencia de otros íconos del terror, como Myers o Voorhees, él no mata por placer ni por una venganza personal. En su caso, la violencia es el resultado de años de abuso, aislamiento y una total falta de identidad propia. En el fondo,
las películas se deja ver como Leatherface, si tuviera alguna clase de retraso mental, por lo que depende totalmente de su familia para tomar decisiones. Incluso la manera en la que se cambia de máscara de piel humana, para abordar diferentes roles dentro de su hogar, refuerza esta idea. Hay escenas donde se le ve actuar como una madre mientras usa una máscara femenina, o como un sirviente obediente cuando lleva otra más tosca y grotesca. La familia es el verdadero monstruo. Si bien Leatherface es quien ejecuta los asesinatos, el verdadero horror proviene de su familia. Desde la primera película, la familia Sawyer o Hewitt, según la versión, ha sido retratada como un grupo de caníbales despiadados que ven el asesinato como una simple rutina para su supervivencia. Leatherface no es el cerebro detrás de la operación, es el ejecutor, criado en un ambiente donde la violencia es la única forma de vida que conoce, ya que nació en esa manipulación. Leatherface no cuestiona sus actos. Para él, matar no es algo malo. Lo ve más como una tarea que debe cumplir. Es por eso que en varias películas, cuando es castigado o alguno de sus familiares le grita, reacciona como un niño asustado, en lugar de un asesino sádico. La máscara, una identidad rota. Leatherface se diferencia de los otros asesinos en el cine que usan máscara, debido a que él no está ocultando su rostro por vergüenza o misterio, sino porque para él esta máscara es su identidad y le da un propósito, ya sea para cazar, cocinar o cumplir las expectativas de su familia. Leatherface no existe separado de su máscara. Sin ella no está completo. Desde el punto de vista psicológico, esto refuerza la idea de que Leatherface es un personaje fragmentado. No tiene una voz propia, ni literal ni figurativamente hablando, porque como vemos, apenas y habla en la mayoría de sus películas. Influencia en la cultura pop. El legado de Leatherface. Desde su primera aparición en
inspirado a músicos y cantantes como The Misfits y Slipknot, quienes han dicho que este personaje les ha inspirado para crear sus letras y su imagen. La estética grotesca y cruda de Leatherface resuena con este tipo de música ligada al horror y lo macabro. También se le ha referenciado en series de televisión, cómics e incluso videojuegos, siendo imitado y parodiado en cualquier clase de representación artística que te puedas imaginar. Hemos visto las influencias de su máscara y su motosierra usadas en personajes para shows como American Horror Story o en videojuegos como Dead by Daylight. Además, su imagen se ha mantenido vigente en el arte. No es solamente un personaje, es un reflejo de los horrores más profundos de la humanidad, la violencia,